Hola amigos y amigas del canal Opositar es fácil si sabes cómo. Soy Eugenio Martínez y hoy continuamos con la segunda clase de la Ley 39/2015 de 1 de octubre que habla del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Continuamos con el artículo 23 que habla de la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Aquí tenemos que ver que con casos excepcionales y cuando se hayan agotado los medios personales y materiales que dispone lo que dice el artículo 21 en su apartado 5, dice que cuando el número de solicitudes formuladas o las personas afectadas pueden suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente puede resolver a propuesta, bien por el órgano instructor o por el superior jerárquico del órgano competente para esta resolución, y se puede acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación siempre que éste no sea superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Y luego dice en el apartado 2 que contra este acuerdo sobre la ampliación de plazos no cabe recurso alguno. Entonces, de aquí tenemos que sacar que son en hechos excepcionales, debidamente motivados, a propuestas del órgano instructor o del superior jerárquico de este órgano competente, y siempre de manera motivada se puede ampliar el plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Luego también tenemos que tener claro que contra este acuerdo de ampliación máximo de plazos no cabe recurso de los interesados. El artículo 24, que habla sobre el silencio administrativo en procedimiento iniciado a solicitud del interesado, aquí tenemos que ver que el silencio administrativo puede derivar dos tipos de consecuencia. Puede ser silencio administrativo estimatorio o desestimatorio en base a que sea lo que procede a lo que produce el procedimiento. Cuando los procedimientos están solicitados desde el mismo interesado y sin tener en cuenta la resolución que la administración debe de dictar, el apartado 3 de este artículo que habla sobre la obligación de dictar resolución expresa en referencia al artículo 21 en la ampliación máxima de plazos, el vencimiento del plazo máximo sin que se haya notificado esa resolución expresa legitima al interesado o interesados para entenderla estimada, o sea que esa resolución por vencimiento de plazo máximo es estimatoria, pero tiene una excepción, que es los supuestos en que una norma con rango de ley o una norma de derecho internacional europeo que sea aplicable aquí en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tiene por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que dispone el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. O sea que siempre es estimatorio, y en caso de que esta ley que se opone a esta estimación se tiene que alegar y fundar en unas razones imperiosas de interés general. Es lo que dice este apartado 1 del artículo 24. Luego, el silencio tiene efecto desestimatorio en aquellos procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que habla el artículo 29 de la Constitución española, que el artículo 29 lo recordamos que dice que todos los españoles tienen el derecho de petición individual y colectiva por escrito y en la forma y efectos que determina la ley. Pues todos estos derechos que se contemplan en el artículo 29, este derecho que se contempla en el artículo 29, dice que cuando esa estimación tuviera como consecuencia que el solicitante adquiere facultades sobre el dominio público, servicio público, o ejerciera actividades que puedan dañar el medio ambiente
Y en procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones, siempre este silencio administrativo tiene la consideración de desestimatorio. También se considera desestimatorio en aquellos procedimientos de impugnación de actos y disposiciones en la revisión de oficio iniciado a solicitud de los interesados. Cuando el interesado hace una impugnación, intenta revisar un procedimiento de la administración, si ese silencio administrativo se lleva a cabo, es desestimatorio. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Por lo tanto, si en la pregunta sale cómo se estima un silencio administrativo en un procedimiento, es acto finalizador de este. Cuando es estimatorio, la desestimación por un silencio administrativo solo tiene los efectos de que permite al interesado la interposición de recursos administrativos o contenciosos administrativos que procedan. O sea que si es silencio administrativo positivo, estimado, es fin del procedimiento. Si es silencio administrativo desestimado o negativo, tiene la consideración de dar paso a los recursos correspondientes, tanto administrativos como contenciosos administrativos. Luego el apartado 3, que hablábamos antes, de la obligación de dictar resolución expresa, a los que se refiere el artículo 21 anterior, que hemos dicho, dice que se sujetará al siguiente régimen. Cuando los casos de estimación por silencio administrativo, esa resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. O sea, si ya se ha producido el derecho administrativo, el silencio administrativo y es estimatorio, la resolución posterior solo se puede dictar conforme a esa estimación. Y en caso de desestimación por silencio administrativo, cuando haya una resolución expresa posterior al vencimiento de este plazo de silencio, la administración la adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio. O sea, aquí ya puede ser estimatorio o desestimatorio. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se pueden hacer valer tanto ante la administración como cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Entonces, estos actos administrativos que se producen por silencio tienen validez ante la administración, personas jurídicas, personas físicas, tanto públicas como privadas. Los mismos producen efecto, cuando producen efecto estos silencios, estas estimaciones o desestimaciones, desde el vencimiento del plazo máximo en que se cabe dictar, en que se debe dictar y notificar sin que la misma se haya expedido. O sea, en el momento que se produce ese plazo máximo, aunque no se haya expedido, ya tiene tanto el silencio administrativo estimatorio como el desestimatorio valor. Y su existencia se puede acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado acreditativo de ese silencio producido. Este certificado de acreditación del silencio se ha de expedir de oficio por el órgano competente, que había de resolver en un plazo máximo de 15 días desde que expira el plazo máximo para resolver el procedimiento. O sea que este documento de certificación del silencio se tiene que expedir de oficio por la administración un plazo máximo de 15 días desde que expira el plazo de resolución. El artículo 25 habla de la falta de resolución expresa en un procedimiento iniciado de oficio y dice que cuando estos procedimientos que se inician de oficio, el vencimiento del plazo máximo no se ha dictado o notificado esa resolución expresa, esto, de no haberlo notificado o resuelto, no exime a la administración de su obligación legal de resolver y produce los siguientes efectos. En el caso de procedimientos de los que se pudiera derivar un reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos o cualquier situación jurídica favorable, los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas las pretensiones por silencio administrativo. O sea, que cuando no hay esa resolución, cuando ese silencio se produce en base
a derechos o a la solicitud de derechos o a alguna situación jurídica favorable, estos solicitantes, estos comparecientes, podrán entender que ese silencio es desestimatorio. Si en los procedimientos que la Administración ejercita potestades sancionadoras, sea procedimientos sancionadores o de intervención, o aquellos que pueden producir efectos desfavorables o de gravamen, lo que produce este silencio es la caducidad del procedimiento. En los supuestos en el que el procedimiento se hubiera paralizado por una causa imputable al interesado, cuando es el interesado el que no cumple los plazos bien de presentación, cualquier plazo que le impone la Administración, lo que produce esta falta de personación del interesado es que se interrumpe el cómputo de plazos para resolver y notificar la resolución, con lo cual aquí, en este caso, cuando el incumplimiento es por parte del interesado, no se produce un silencio administrativo, sino que queda pendiente de resolución. La emisión de documentos por las administraciones públicas, aquí tenemos que ver qué se entiende por documentos públicos administrativos, que son aquellos que han sido emitidos válidamente por órganos de la administración pública, y en los órganos de la administración pública podemos contemplar cualquier administración estatal, autonómica o local, y tienen que emitir los documentos por escrito a través de medios electrónicos o cualquier naturaleza que sea exigida por una forma más adecuada de expresión o constancia, o sea que deja abierto la documentación de documentos por escrito, por medio electrónico o cualquier otra naturaleza, o sea deja abierta ahí cualquier otra forma de emitir documentos. Si para ser considerados válidos los documentos electrónicos tienen que contener la información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico con un formato determinado que sea susceptible de su identificación y tratamiento diferenciado. Tiene que disponer de unos datos identificativos que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. Deben de incorporar una referencia temporal del momento en que hayan sido emitidos, pues tienen que tener una fecha de emisión. Tienen que incorporar los metadatos mínimos exigidos. Los metadatos son esos datos internos de un documento electrónico, de un documento digital, en el cual se puede acceder a la hora, el momento, el lugar y una serie de circunstancias que condicionan la expedición del documento y que son visibles no a una primera vista, pero sí por medio electrónico. Además deben de incorporar las firmas electrónicas que corresponden a lo previsto en la normativa aplicable. Luego hay unos documentos de las administraciones públicas que no requieren esa firma electrónica. Son aquellos que se emiten con un carácter meramente informativo o aquellos que no forman parte de expedientes administrativos, pero siempre es necesario identificar el origen de estos documentos. No pueden ser unos documentos anónimos. El artículo 27 habla de la validez y eficacia de las copias realizadas por las administraciones públicas y dice que todas las administraciones públicas tienen que tener determinados unos órganos a los que se atribuye estas competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos, administrativos o privados. O sea que no cualquiera puede ejercer esas copias, tienen que ser órganos y personal debidamente competente en esa materia. Esas copias auténticas surten únicamente efectos administrativos y las copias auténticas realizadas por una administración pública tendrán siempre validez en el resto de las administraciones. Dice que la Administración General de Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales pueden realizar copias auténticas, siempre que tenga ese funcionario habilitado o una actuación administrativa automatizada. Siempre se ha de mantener actualizado un registro u otro sistema equivalente donde deben de constar qué funcionarios están habilitados para la expedición de estas copias auténticas y estos registros deben de estar plenamente interoperables y interconectados con las restantes administraciones públicas. Son los condicionantes que tienen que estar actualizados, donde figuren las personas, los funcionarios que pueden hacer estas copias y que se pueden interoperar y
estar interconectados con el resto de las administraciones. Tienen la consideración de copia auténtica un documento público, administrativo o privado, aquella que se ha realizado, cualquiera que sea su soporte, puede ser un soporte electrónico o en papel, por estos órganos competentes de las administraciones que hemos dicho anteriormente y en las que queda garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Eso es lo que le da la consideración de copia auténtica. Quién la ha realizado y el contenido que se expresa en esta copia. Luego, en el apartado tercero de este artículo 27, dice que para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por el carácter de copias auténticas, las administraciones públicas deben ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas. O sea, que para que garanticemos que estas copias electrónicas, tanto en papel como digitales, tienen consideración de carácter auténtica, se tienen que adaptar a lo previsto en, y esta es la respuesta, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad. Y además, en las siguientes reglas. Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica con o sin cambio de formato, o sea, se permite que cambie el formato siempre que el contenido sea el mismo, siempre deben incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que puedan ser visualizados al consultar el documento. Las copias electrónicas de documentos en soporte de papel o cualquier otro soporte electrónico susceptible de digitalización requieren que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. Aquí hemos dicho que cuando la copia es electrónica, aunque se cambie el formato, siempre deben de incluir esos metadatos que lo acrediten y si la copia fuera en papel, se debe de digitalizar para que contengan esos metadatos. Es lo que dice las reglas de la identidad y contenido de copias. Se entiende por digitalización a un proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte de papel o en otro que no sea electrónico a un fichero electrónico en el que se contiene la imagen codificada fiel e íntegra del documento. Eso es digitalizar. Los interesados pueden solicitar en cualquier momento copias auténticas de los documentos públicos administrativos que le han sido válidamente emitidos por la administración pública. Asimismo, las administraciones están obligadas a expedir copias auténticas electrónicas en cualquier documento de papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar al expediente administrativo. Aquí vemos que tanto el interesado puede solicitar copia de cualquier documento administrativo durante el procedimiento del expediente y que las administraciones están obligadas a expedir esas copias, siempre que lo pida el interesado, de ese documento que se van a expedir para incorporar un expediente. Y la expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como la de los diarios oficiales, se rigen por legislación específica. O sea, si la pregunta habla de que si un poder notarial, registrado judicial o una copia de un diario se puede solicitar en base a lo que estábamos hablando de este artículo 27 de la Ley 39/2015, hay que tener en cuenta que cualquier tipo de copia de este índole, de notarial, registrado judicial, así como de diario oficial, tiene una legislación específica, o sea, no contempla que la administración tenga la obligación ni pueda darlas. El artículo 28, que habla de los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, dicen que los interesados tienen que aportar todos los documentos desde el procedimiento que le exija la administración, siempre en base a la normativa. Y asimismo, los interesados pueden a su vez aportar cualquier otro documento que estimen conveniente. O sea que la administración te puede exigir aquellos que la ley establece que presentes, pero tú puedes aportar los que consideres que te puedan beneficiar, que pueden ser convenientes para tu expediente. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de la administración o que hayan sido elaborados por cualquier otra. O sea que la interoperabilidad entre las administraciones obliga a la administración a solicitar esos documentos que ya constan en otra administración pública.
esa administración actuante puede consultar o recabar dichos documentos, a no ser que el interesado se oponga a ello. O sea, según qué documento se necesita la autorización del interesado. Pero si la aportación del documento tiene por finalidad el ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección, el interesado no se puede oponer. O sea, se va a solicitar a la administración correspondiente y se van a facilitar. Las administraciones públicas siempre deben recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consultas de plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Esto lo que dice es que la administración no puede mandar documentos de índole privado, de índole personal de los comparecientes a través de medios que no sean las correspondientes plataformas legalizadas. No se pueden mandar por correos electrónicos personales ni por WhatsApp o cualquier otra cosa, siempre a través de redes corporativas o plataformas de intermediación de datos. Cuando se trate de informes preceptivos que ya han sido elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, se le da un plazo al otro órgano de 10 días para remitir estas órdenes, estos informes que sean de carácter preceptivo, 10 días a contar desde su solicitud. O sea, aquí la respuesta es cuántos días cuenta una administración, un órgano, para remitir cualquier documento a otra. Pues son 10 días. Las administraciones no pueden exigir a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora le establezca lo contrario. O sea, la norma es que no se han de presentar documentos originales, salvo que haya una normativa especial que dice que sí, que haya que presentarlo. Si con ese carácter excepcional y en base a lo que prevé la ley, la administración solicita al interesado ese documento original y este fuese en formato de papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica, o sea, tiene que hacer una copia auténtica del mismo, que se digitalice y presentarla. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento así lo exige o existen dudas sobre la calidad de la copia presentada, la administración, motivadamente, explicando el porqué, exigirá la presentación del original para el cotejo de estas copias. Entonces sí se está obligado a presentar ese documento original. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad de las administraciones públicas, no se pueden utilizar para otras menesteres. Y los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presente. El responsable de que el documento sea real es el interesado. Artículo 29. La obligatoriedad de términos y plazos. Este artículo dice que los términos y plazos que establecen esta y otras leyes obligan tanto a las autoridades como al personal al servicio de las administraciones públicas para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. O sea, los plazos obligan a la administración, a los funcionarios, a los competentes y a los interesados. ¿Cómo se computan los plazos? El artículo 30 dice que, salvo que por ley o por un derecho de la Unión Europea se dispone otro cómputo, siempre que los plazos se señalen por horas, se entienden que estas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que forme parte de un día hábil. Pues si un día hábil tiene 24 horas, las 24 horas son hábiles. Los plazos expresados por hora se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, y no pueden tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresará en días. Siempre que por ley o derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, si los plazos se señalan por día, se entiende que estos son días hábiles y se tienen que excluir de este cómputo los sábados, los domingos y aquellos que se declaren festivos. O sea que de hecho siempre son hábiles los días, salvo que haya una ley, un derecho de la Unión Europea que los excluya y se considere inhábiles. También son
aquellos que concurren desde lunes a viernes, sábado y domingo y festivos no se consideran hábiles. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, porque se lo declara así una ley, un derecho de la Unión Europea, se ha de hacer constar la circunstancia en las correspondientes notificaciones. O sea, sé que siempre que pone días se consideran días hábiles y si fueran inhábiles tiene que hacerse constar en esa notificación en base a una ley o un derecho de la Unión Europea que así lo estima. Los plazos expresados en días se cuentan a partir del día siguiente a aquel que tiene lugar la notificación o publicación del acto que se trate, o desde el siguiente aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Siempre es al día siguiente, bien de la publicación, bien de la notificación o bien de la estimación o desestimación en base a lo que hemos hablado del silencio administrativo. Si el plazo se fija en meses o en años, se cuenta igual a partir que tiene lugar la notificación o el día siguiente aquel que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo, esto si fuese meses o años. El plazo concluye el mismo día en que se produce la notificación, publicación o silencio administrativo, pero al mes o al año de vencimiento. Si el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, aquel que comienza el cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. O sea que cuando los meses no coinciden porque no existe el mismo día, por ejemplo, un cómputo que se expide el 28 de febrero de un año, si el año siguiente es el 29 de febrero, pues sería el día último del mes, el día 29. Pero si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil del mes siguiente. Si el día fuese hábil en un municipio o comunidad autónoma en la que reside el interesado e inhábil en la sede o el órgano administrativo a la inversa, se considera inhábil en todo caso. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta, que siempre que no coincida el día hábil con el inhábil, siempre se considera inhábil. La Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, con sujeción del calendario laboral oficial, fijarán en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos. Cuando se declara un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos, esto no determina por sí solo que un día sea hábil o inhábil para plazos el funcionamiento de los centros de trabajo de las administraciones públicas o el tiempo de trabajo o la jornada o horario de los mismos. O sea que un día a efectos de plazos sea inhábil no implica que ese día no sea laborable o el horario se vea condicionado por este hecho. El cómputo de los plazos en los registros dice que toda administración pública debe de publicar los días y el horario y que debe estar abiertas las oficinas que prestan la asistencia para la presentación electrónica de documentos. Debe de estar publicado. El registro electrónico de cada administración u organismo se rige a efectos de cómputo de plazos por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso. O sea que si se accede desde la península, por ejemplo, será una hora y si ese acceso lo tiene de Canarias será la hora que marca en Canarias. Siempre debe contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y que se figure de modo accesible y visible. La ampliación, artículo 32. La Administración, salvo precepto en contrario, puede conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de plazos establecidos. Aquí ya vemos que para ampliar plazos se puede hacer de dos formas, bien a petición de los interesados o de oficio por la Administración. Siempre que esta ampliación no exceda de la mitad del plazo previsto, si esta circunstancia, hay una circunstancia que así lo aconseja y siempre que no se perjudican derechos de tercero. Luego, otro de los requisitos para llevar a cabo esta ampliación es que esa ampliación debe ser notificada siempre a los interesados. Luego hay un añadido por una disposición que es la disposición final del Real Decreto 6/22 de 29 de marzo, que dice que si a consecuencia de un ciberataque se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de procedimientos
y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la norma vigente, la Administración podrá acordar la aplicación general de plazos en los procedimientos administrativos. Esto quiere decir que si hubiera un ciberataque que bloqueara o imposibilitara ese acceso digital a la Administración, esta por sí misma puede ampliar estos plazos en los diferentes procedimientos administrativos. El artículo 33, que habla de la tramitación de urgencia, dice cuando por razones de interés público así se aconseje, se puede acordar de oficio o a petición del interesado la aplicación de procedimientos de tramitación de urgencia, en los cuales se reduce a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a presentación de solicitudes y recursos. De aquí tenemos que ver que para tramitación de urgencia tenemos varios condicionantes. Que sea de interés público, se puede acordar bien de oficio o a petición del interesado. Este procedimiento de tramitación de urgencia consiste en la reducción a la mitad de los plazos establecidos para un procedimiento ordinario y nunca se puede llevar a cabo esta tramitación de urgencia en lo relativo a la presentación de solicitudes y recursos. Eso no se puede reducir a la mitad. Los requisitos de los actos administrativos, ahí vamos al artículo 34, que es producción y contenido. Los actos administrativos que dictan las administraciones públicas, bien de oficio o a instancia de los interesados, se producirán por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. El contenido de los actos se tiene que ajustar a lo dispuesto al ordenamiento jurídico y será el determinado y adecuado a los fines de aquellos. La motivación dice que han de ser motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Sucinta referencia a los hechos es una breve exposición de por qué y en base a qué fundamentos legales de derechos se acogen cuando han de ser motivados. Y siempre han de ser motivados aquellos actos que limitan derechos subjetivos o intereses legítimos, eso se ha de motivar siempre. Aquellos actos que se resuelvan procedimientos de revisión de oficio o disposiciones o actos administrativos, bien recursos administrativos y procedimientos de arbitraje en los que se declare su inadmisión, o sea, cuando se declara inadmisión o se procede a revisión de oficio de disposiciones o actos, tienen que ser motivados. Aquellos actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes, o de órganos o no siguen el dictamen de órganos consultivos cuando ya hay unos precedentes que estiman una consecuencia para los actos y se va a cambiar, hay que motivar la causa, el porqué. Y si hubiera un dictamen de algún órgano consultivo que fuera contrario, también se ha de motivar. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquier que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56, que veremos después. El acuerdo de aplicación de tramitación de urgencia, cuando se amplían plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados, también se han de motivar. Aquellos que acuerden la terminación del procedimiento, porque sea imposiblemente continuarlo a causa de medidas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento de la Administración en procedimientos iniciados de oficio. O sea, si la Administración empieza un procedimiento de oficio y luego decide dejarlo, tiene que argumentar el porqué. Las propuestas de resolución de los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelven los procedimientos de carácter sancionador de responsabilidad patrimonial. Siempre que conlleve una sanción o una responsabilidad se tienen que motivar. Y aquellos actos que dictan el ejercicio de potestad discrecional, así como los que deben serlo en virtud a disposición legal o reglamentaria expresa. Si hay un ejercicio de una potestad que se adjudica discrecionalmente, o aquellos que son en virtud de disposición legal o reglamentaria, se tienen que motivar el porqué. La motivación de los actos que ponen fin a los procedimientos selectivos y concurrencia competitiva se han de realizar en conforme a lo que dispongan a las normas que regulen sus convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditado en el procedimiento los fundamentos que la resolución adopta. Aquí ya hay una mención especial a los actos que ponen fin a procedimientos selectivos o concurrencia
en la cual compiten más personas, siempre tienen que estar reguladas por las convocatorias, ya tienen que venir reguladas en su convocatoria y siempre deben de quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de esa resolución que se adopta. El artículo 36, que habla de la forma de los actos administrativos, dicen que por regla serán siempre a través de escrito y de forma electrónica, a menos que por su naturaleza se exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, deja abierta otra forma de llevar a cabo estos actos. Dice que en caso de que los órganos administrativos se ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que lo reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. O sea que cuando los órganos administrativos tienen que hacer su competencia de forma verbal, esa constancia de esa orden verbal se efectuará y firmará por el órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente y se tiene que expresar en la comunicación del mismo a la autoridad de la que procede. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de una misma naturaleza, así como nombramientos, concesiones, licencias, se puede refundir todo en el mismo acto, siempre acordado por el órgano competente que ha de especificar las personas o las circunstancias de forma individualmente a los efectos del acto para cada interesado. Luego el artículo 37, que habla de la inderogabilidad singular. Dice que las resoluciones administrativas de carácter particular nunca pueden vulnerar lo establecido en las disposiciones de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. O sea que resoluciones de carácter particular no pueden ir en contra de las disposiciones de carácter general, aunque fueran de una igual o superior jerarquía. Y dice que son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en la disposición reglamentaria, lo que vayan en contra de los reglamentos, así como aquellas que incurran en alguna de las causas en el artículo 47, que habla de la nulidad de pleno derecho, que ya veremos. El artículo 38, que habla de la ejecutividad, dice que los actos de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta ley. Luego pasamos al artículo 39, que habla de los efectos de los actos de las administraciones públicas. Siempre se presuman válidos y producen efectos desde la fecha que se dicte, salvo que en esta misma se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente, se pueden otorgar eficacia retroactiva a los actos cuando se dicte en sustitución de actos anulados. O sea que se le puede a un acto dar un carácter retroactivo siempre que esté sustituyendo a un acto que en su momento ha sido anulado. También tiene ese carácter retroactivo de los actos los efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos del hecho necesario existieran ya en la fecha que se retrotraiga la eficacia del acto, y de esta forma no se lesione derechos o intereses legítimos a otras personas. O sea, esa irretroactividad o esa retroactividad se puede aplicar siempre que esos caracteres sean aplicables, existan en el momento al que se retrotraiga, y sí que deja efecto que un condicionante para que se pueda llevar a cabo esa retroactividad es que no lesione los derechos o intereses legítimos de otras personas. Las normas y actos dictados por los órganos de las administraciones públicas en el ejercicio de su propia competencia deben de ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra administración. O sea que esas normas que dictan unas administraciones no pueden ser contravenidas por otras. Cuando una administración pública dicta en el ámbito de su competencia un acto que necesariamente tenga por base otro acto dictado por una administración pública distinta y aquella entienda que es ilegal, podrá requerir a esta previamente para que anule o revise el acto. Si una
administración dicta un acto que va en contra de lo que ya ha dictado otra, que ve que está contraviniendo lo que dijo en su momento, puede requerir para que se anule o se revise ese acto. El artículo 40 habla de la notificación. Dice que toda notificación debe ser cursada en un plazo de 10 días. O sea que el plazo para notificaciones es 10 días a partir de la fecha en que se haya dictado el acto. Y siempre debe de contener el texto íntegro de la resolución. Debe de indicar si pone fin o no a la vía administrativa. Tiene que expresar los recursos que procedan en su caso en la vía administrativa judicial, el órgano ante el que hubiera de presentarse y el plazo para interponerlo, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso cualquier otro que estimen procedente. Las notificaciones que contienen el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el párrafo anterior, surtirán efectos a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o el acto objeto de la notificación o se interponga cualquier recurso que proceda. Y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, a solo efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como los intentos de notificación debidamente acreditados. Esto es lo mínimo para considerar que la notificación tiene efectos legales, que contenga el texto íntegro, así como los intentos de notificación debidamente acreditados. Pues con esto terminamos la segunda clase de la Ley 39/2015 y os recuerdo que vamos a continuar con las siguientes clases hasta finalizar esta ley. Os animo a seguir estudiando y os recuerdo que opositar es fácil si sabes cómo.